Hoy vamos a demostrar que los números reales satisfacen la propiedad de ser completos, es decir, toda sucesión de Cauchy es convergente. Entonces repito aquí la definición de que una sucesión sea de Cauchy. Ya la habíamos visto hace rato cuando vimos series. Entonces una sucesión xn en R es de Cauchy si para toda epsilon existe n en n tal que si n y m es mayor o igual que la n, entonces el valor absoluto de xn menos xm es menor que epsilon, ¿no? Y habíamos demostrado que era inmediato de la definición que si yo tengo una sucesión convergente, entonces esta sucesión es de Cauchy, ¿no? Entonces, lo que no se cumple es al revés. No es cierto que toda sucesión de Cauchy sea convergente. Y un ejemplo de ahí lo pueden encontrar en Q. Ahí hay sucesiones de números racionales que convergen a números irracionales, ¿no? Entonces aquí le voy a poner 1 si quieren. Observación, este sería el punto 1. 2. Los números racionales con el valor absoluto no es completo. Existen sucesiones de números racionales que convergen a números irracionales. Pero bueno, no vamos a profundizar en ese tema, porque lo que vamos a ver, lo que nos interesa a nosotros es probar que R es completo. Es decir, que toda sucesión de Cauchy en R es convergente. Y básicamente pues nos va a ayudar lo que habíamos hecho de el límite superior y el límite inferior, ¿no? Entonces le voy a apuntar aquí teorema. Teorema. En R, toda sucesión de Cauchy es convergente. En los números reales, toda sucesión de Cauchy es convergente. Entonces, pues vamos a demostrar esto de acá, ¿no? Bueno, aquí le voy a poner entre paréntesis, esto se dice, lo vamos a ver más adelante, pero se dice que R es un espacio completo. R con el valor absoluto, vamos a ponerle así, se dice que R con el valor absoluto es completo. ¿Está bien? La demostración. Pues tomemos una solución de Cauchy. Sea xn
una asociación de Cauchy en R, ¿no? Entonces, pues apuntemos la definición, ¿no? Es decir, si epsilon es mayor que 0, entonces existe n en n, tal que vamos a ponerles, bueno, sí, tal que si n y m es mayor o igual que esta n, entonces, pues esto, ¿no? xn menos xm en valor absoluto es menor que epsilon, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer, como esto vale para toda n y m mayor o igual que n mayúscula, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a fijar un número natural, bueno, no, en realidad no es fijar, sino tomemos, en particular vamos a tener lo siguiente, fíjense, en particular, tenemos que el valor absoluto de xn menos, vamos a hacer el m como si fuera el n mayúscula. Entonces, en particular, xn minúscula menos xn mayúscula es menor que epsilon. Y esto vale para toda n mayor o igual que la n mayúscula, ¿sí? Entonces, lo único que hice fue aplicar esta definición, pero aquí en lugar de poner xm le pongo la xn mayúscula, que se vale porque está cumpliendo esta condición. Bueno, y entonces si ustedes lo abren, ¿no? Pues ¿qué nos queda? Nos queda que si yo lo abro me va a quedar menos epsilon es menor que xn, menos xn mayúscula es menor que epsilon para toda n mayor o igual que la n, ¿no? Y esto implica ¿qué cosa? Entonces, entonces, ¿qué pasa? Ah, entonces si lo mueven, pues les va a quedar menos epsilon es menor que, perdón, menos epsilon más xn es menor que xn y es menor que epsilon más xn para toda n mayor o igual que la n. ¿Está bien? Entonces nos queda eso de ahí. Entonces vamos a separarlo por partes, fíjense. ¿Qué pasa si tomamos de momento nada más esta de acá, ¿no? Si tomamos esa desigualdad de ahí, entonces fíjense qué es lo que pasa. Voy a poner aquí. De aquí obtenemos que por ejemplo, primero, xn es menor que epsilon más xn para toda n mayor o igual que la n. ¿Está bien? Entonces, en particular, pues lo que va a pasar acá es que el supremo de estos de acá pues son menores o iguales que esta cantidad, ¿no? Porque si esto es menor que epsilon más xn, pues cuando tomo el supremo a partir de este n, pues me va a quedar que es menor o igual. Entonces, ¿cómo le ponemos? Si le ponemos así. A ver, espérenme. Vamos a ponerle así, fíjense, le voy a cambiar con n en lugar de n le voy a poner k. Entonces, el supremo de xk sobre k mayor o igual que la n mayúscula es menor que epsilon más xn. ¿Está bien? Pero recuerden que el límite superior es el ínfimo de cosas de este estilo. Aquí lo voy a poner. Pero el límite superior de la xn, si ustedes se acuerdan, es el ínfimo. Recuerden que si ustedes quieren hacer el límite superior, primero empiezan al escribirlo con el contrario, que sería el ínfimo. Entonces es igual al ínfimo de los supremos de, vamos a ponerle así, aquí le voy a poner las estas, para que aquí también queden. El supremo de los xk con k mayor o igual que la n. ¿Está bien? Es decir, agarran un natural
toman el supremo a partir de ese natural y toman después al final el ínfimo. Entonces, como el ínfimo de esto es menor o igual que cada uno de estos y este es uno de estos, entonces pues puedo concluir que el límite superior de xk, el límite superior de xn sobre n, pues es, aquí cuando toman supremo, pues puede ser que se haga igual, entonces ahí pónganle menor o igual. Entonces el límite superior de xn es menor o igual que epsilon más xn, porque, bueno, mejor lo escribo, porque este de acá es menor o igual que el supremo de xk con k mayor o igual que la n, y esto es menor que epsilon más xn. Entonces, pues me va a quedar de aquí para acá, ¿no? Este es el que me importa, ¿sí? Bueno, se elaboro esas líneas para que no se confundan más. Entonces, de un lado me va a quedar eso. Y si yo uso ahora el otro lado, ¿sí? Además, fíjense, que tengo además, ahora si uso este de acá, este de acá, pues voy a tener lo siguiente, fíjense. Estoy teniendo que, lo apunto, menos epsilon más xn es menor que xn para toda n mayor o igual que la n, ¿no? Que es la que nada más me quedo con esta de acá. Entonces, si yo tomo el ínfimo de estas cosas, como esto está por debajo, entonces el ínfimo tiene que estar por arriba. Entonces, menos epsilon más xn es menor o igual que el ínfimo. Le voy a poner xk como la otra vez, como el caso de arriba. Y no importa porque el índice puede correr ya aquí con k, n, m o el que ustedes quieran. Y aquí el que me interesa es ponerle n ínfimo de xk sobre k mayor o igual que la n mayúscula, ¿no? Y el argumento es igual, pero el límite inferior de una sucesión xn es igual al supremo. Recuerden que si quieren el límite inferior lo voltean, es igual al supremo sobre n de el ínfimo de las xk con k mayor o igual que la n minúscula. Entonces, este de acá es uno de estos de acá. Entonces, el límite inferior pues va a ser menor o igual que, perdón, el límite inferior va a ser mayor o igual que estos de acá, porque el límite inferior es el supremo de este tipo de cosas. Entonces, pues me va a quedar esto, ¿no? Lo que estoy diciendo es esto, menos epsilon menos epsilon más xn mayúscula es menor o igual que el ínfimo de los xk con k mayor o igual que la n, y esto es menor o igual que el límite inferior de las xn, porque esta de acá que estoy escribiendo, este es el supremo de estos de acá. Bueno, a lo mejor es demasiado explicación, ya la entendieron. Bueno, y entonces me voy a quedar con este de acá y me voy a quedar con, ¿dónde está? Con este de acá, y fíjense que sale. Por tanto, ¿sí? Me va a quedar algo así. Menos epsilon más xn es menor o igual que el límite inferior de las xn. Pero recuerden que en las propiedades del límite inferior vimos que el límite inferior siempre es menor o igual que el límite superior. Entonces este es menor o igual que el límite superior de las xn. Pero aquí estamos viendo que el límite superior es menor que epsilon más xn. Menor o igual si quieren. Menor o igual que epsilon más xn mayúscula. Entonces, fíjense qué está pasando. Piénsenlo como intervalos. El intervalo de este número a este número está contenido en el intervalo de este número a este número. Entonces, la longitud de este intervalo debe de ser menor o igual que la longitud de este intervalo. Pero la longitud de esos intervalos
es no, perdón, lo dije mal. La longitud de este intervalo debe de ser menor o igual que la longitud de este intervalo, porque el de acá es el intervalo chico, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo las longitudes? Pues es la diferencia de este menos este y la diferencia de este menos este, ¿no? Entonces, pues me va a quedar, fíjense, el valor absoluto del límite inferior. En realidad, esto es, como esto es mayor o igual, pues esto me queda así, ¿no? Voy a ponerle, perdón, esperen. 0 es menor o igual que el límite superior de las xn menos el límite inferior. No, perdón, ahí no va el acento, ¿eh? Vamos a ponerlo acá. El límite inferior de las xn es menor o igual que la diferencia de estos dos. ¿Pero cuánto es la diferencia de esos dos? Pues es epsilon más xn menos epsilon, mejor lo apunto para que vean. Epsilon más xn menos epsilon, ¿no? Que es este de acá. Menos epsilon pues nos va a quedar que este de acá es igual. Mejor lo pongo a este lado para que se vean bien. Esto es igual a se va a cancelar xn menos xn y nada más va a quedar 2 epsilon. 2 epsilon, ¿no? Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que la diferencia de este menos este es menor que epsilon. Como epsilon fue arbitrario, fue cualquiera, tenemos que la diferencia de estos dos sería el límite es 0, ¿no? Como está entre 0 y algo que se hace... Ah, perdón, aquí no sé por qué le puse esto. Y algo que también se hace chico porque epsilon se está haciendo chico porque es epsilon mayor que 0, cualquiera. Entonces, pues vamos a tener que el límite superior de las xn es igual al límite inferior de las xn, ¿no? Y entonces llegamos a que tengo yo una sucesión cuyo límite inferior es igual al límite superior. Por las propiedades del límite superior y límite inferior que vimos, esto nos dice que entonces el límite existe. Por tanto, existe x en R tal que el límite superior de las xn es igual... Ah, no, perdón, ya el límite, ¿verdad? El límite cuando n tiende a infinito de las xn es igual a x. Es decir, la sucesión converge, ¿no? Y ya, ¿sí? Entonces, pues ya demostramos que R es completo. Va a ser ese es nuestro primer ejemplo del curso de un espacio métrico completo, que después vamos a probar más. Pero esta es como la base, ¿sí? Entonces, pues ya se puede dibujar a los números reales como una recta completa, ya no le faltan ningún pedazo, ¿no? Si los racionales, si los dibujaran, les va a sobrar ahí, pues, un hoyo, ¿no? Van a tener hoyos. Bueno, entonces, pues, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues, alguna es con respecto a las series. Hay un criterio que luego suele ser útil en algunas ocasiones. Es lo voy a poner por acá. Definición. Con respecto a series, tenemos el siguiente resultado apoyado, vamos a demostrarlo apoyando lo que sabemos del resultado anterior, pero antes, bueno, definición. Decimos que una serie es absolutamente... Ah, perdón, una serie, pero ¿qué serie, no? Una serie suma de xn desde n igual a 1 hasta infinito. Ay, este infinito está feo. Es absolutamente convergente si
pasa que la suma, pero de los valores absolutos, converge, ¿no? La suma de los valores absolutos desde n igual a 1 hasta infinito es finita. ¿Está bien? Entonces, ustedes saben que la serie en valor absoluto es finita, o sea, es convergente. Entonces, vamos a decir que la serie es absolutamente convergente. Entonces, pues muchas veces se prueba nada más, si ustedes tienen una serie cualquiera, ahí imagínense que les avientan una serie. Para probar que converge, usualmente lo que se hace es probar esto de acá, que la serie es absolutamente convergente. Porque vamos a demostrar que si una serie es absolutamente convergente, entonces va a ser convergente y básicamente es la propiedad de que toda sucesión en R converge, la que acabamos de demostrar, de que R es completo. Entonces, pues vamos a poner así como proposición, ¿no? Proposición. Pues supongamos que una serie suma de xn es absolutamente convergente. Entonces, la conclusión es que la suma es convergente. Es convergente. ¿Está bien? La demostración en realidad es sencilla, o sea, es muy directa. Entonces lo que vamos a hacer es probar que la sucesión de sumas parciales es Cauchy. Entonces lo voy a poner aquí. Como sabemos ya que R con el valor absoluto es completo, o sea, el teorema anterior, basta probar que la sucesión de sumas parciales, vamos a ponerle xn, vamos a ponerle xk, desde k igual a 1 hasta n, desde n igual a 1 hasta infinito, o sea que la sucesión de sumas parciales es de Cauchy. ¿Sí? Pues entonces tomen epsilon mayor que 0. Sea epsilon mayor que 0, ¿no? Entonces tengo que mostrar que existe una n mayúscula, tal que si n y m es mayor que la m, entonces las sumas, la diferencia de las sumas se hace menor que epsilon. Pero bueno, no lo apunto para ir más directo, ¿no? Entonces, sea epsilon mayor que 0. Pero sabemos que esta es absolutamente convergente, entonces lo pongo acá, que es lo que quiere decir que la suma en valor absoluto de xn, desde n igual a 1 hasta infinito, esta es finita. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que, a ver, espérenme. Sí, lo que quiere decir entonces es que esta es convergente, ¿no? Entonces, como esta es convergente, es de Cauchy. Entonces, para esta epsilon mayor que 0, existe una n en n, tal que si n y m son mayores o iguales que esta n, entonces las diferencias en valor absoluto de la suma de las xn, desde n igual a 1 hasta a ver, espérenme, la suma de xk, perdón, la suma de xk desde k igual a 1 hasta n, menos la suma de los xk desde k igual a 1 hasta m, se hace chica, ¿no? Entonces, pero supongamos que así entre paréntesis, que m es mayor que la n, ¿no? Entonces, aquí hay más sumandos. Esta parte de acá tiene más sumandos que esta de acá.
Entonces, cuando yo hago esta diferencia, ¿no? Lo que va a pasar es que como aquí va a llegar un momento en el que hay n, se van a cancelar con los n que hay acá. Entonces, nada más va a quedar una suma, fíjense. Entonces, queda que si m es mayor que n y es mayor o igual que la n, entonces cuando hago yo esta diferencia me va a quedar la suma de acá. Se me van a cancelar, ¿no? Aquí hay n y aquí hay n, entonces esos son los mismos, se van a cancelar. Entonces me va a quedar así, la suma, si quieren hasta en valor absoluto. Así, nos va a quedar algo así como la suma en valor absoluto de xk desde k igual a n más 1 hasta m menor que epsilon, ¿no? Algo así. Pero como estos son positivos, pues los puedo quitar, ¿no? Entonces esto es igual a la suma de xk desde k igual a 1 hasta, perdón, desde k igual a n más 1 hasta m. ¿Sí? Entonces, esto salió de suponer que tenemos que la serie es absolutamente convergente. Entonces, ahora si quiero demostrar que esta es Cauchy, fíjense, si yo agarro n y m mayores que esta n, y aquí le pongo, supongo otra vez que m es mayor que n, entonces, ¿qué pasa ahora con las sumas parciales, pero de la serie original, ¿no? Estas, entonces nos va a quedar algo así, fíjense, la suma de xk desde k igual a 1 hasta n. O sea, ahora sí estoy viendo las sumas, pero de la serie que quiero demostrar que es convergente, menos la suma de xk desde k igual a 1 hasta m, ¿sí? Como m es mayor que n, aquí me va a quedar, pues así, desde n igual a n más 1 hasta m, ¿no? Algo así. Suponiendo que ustedes agarran n y m mayores iguales que la n, pero que la m es mayor estricto que n. Pero entonces por la desigualdad del triángulo, esto es menor o igual que la suma de los xk desde k igual a 1, n más 1 hasta m. ¿Sí? Pero nosotros ya sabemos que esta cantidad se hace chica, pero esto de acá es menor que epsilon. ¿Sí? Entonces lo que nos dice es que la sucesión de sumas parciales es de Cauchy. Entonces, la sucesión de sumas parciales, vamos a poner de quién, de esta, ¿no? De la que queremos ver, sin valor absoluto, es de Cauchy. Entonces la sucesión de sumas parciales es de Cauchy. Por tanto, por el teorema anterior, debe ser convergente. Ya lo abreviamos así. Por tanto, la suma de los xn, desde n igual a 1 hasta infinito, es finita. O sea, es convergente. Y ya. ¿Sí? Y es un teorema que después lo vamos a generalizar. O se puede generalizar para espacios normados, que son los temas más adelante que vamos a ver. Y la demostración es la misma, ¿no? Porque acá, si se dieron cuenta, lo único que necesito de algo que se pudiera parecer al valor absoluto, ¿no? Es que cumpla la desigualdad del triángulo, ¿sí? Y pues esa desigualdad del triángulo, si ustedes recuerdan sus cursos de cálculo, los satisfacen las normas. Entonces ahí vuelve a suceder esto. Pero necesito ahí el concepto de completez. O sea, digamos aquí que la idea de saber que la recta no tiene hoyos me ayudó para poder concluir de aquí para acá. ¿Sí? Entonces eso es importante. Bueno, y el regreso de este resultado no es cierto. O sea, este ejemplo, ¿no? Tomen la serie siguiente. Consideremos la suma de menos 1 a la n
Vamos a ponerlo mejor así como lo pongo. Vamos a ponerlo arriba. La suma de menos 1 a la n entre n. Desde n igual a 1 hasta infinito. Esta es convergente. Este es un caso curioso. Es convergente. Y acá va a ser convergente por un resultado que a lo mejor ya no se acuerdan. Aquí le pueden poner, ¿por qué es convergente? Aquí le ponen entre paréntesis. Aquí usamos, para ver esto, usamos el criterio de Leibniz. El criterio de Leibniz. ¿Qué quiere decir eso? Le voy a poner a continuación. ¿Qué dice, no? Algo así. ¿Qué dice el criterio de Leibniz? Dice que si ustedes tienen, si tengo una serie, si tengo una serie de la forma la suma de menos 1 a la n por a n, desde n igual a 1 hasta infinito, se llama serie alternante. Porque pues tiene alternante, ya está, bueno. Tienen potencias de menos 1, ¿no? Si tengo una serie alternante de este estilo y a n es mayor que 0, creo que no se necesita mayor o igual que 0. A ver, espérenme. Sí, a n mayor o igual que 0 para toda n es decreciente. A n más 1 es menor o igual que a n para toda n también. Y el límite de a n cuando n tiende a infinito, esto es igual a 0. Esto es igual a 0. Entonces, si se cumple que los elementos de la serie cumplen todas estas condiciones, entonces la serie es convergente. Entonces la suma de menos 1 a la n de a n, desde n igual a 1 hasta infinito, esta es convergente, es finita. Este es el criterio de Leibniz. Lo voy a encerrar así entre un paréntesis con un color para que lo tengan, ¿no? O sea, de acá. Híjole, vamos a ponerle así. Este de acá es el criterio de Leibniz. ¿Está bien? Si una serie alternante es mayor o igual que 0 y es decreciente y el límite se va a 0, entonces la serie es convergente. ¿Qué es este caso, no? O sea, ver que esta serie es convergente en realidad necesita un resultado, pues digamos que necesita su demostración en un principio, ¿no? Es así como fuerte el resultado, ¿no? Entonces, por este resultado, esta serie es convergente, ¿no? Pero, ¿no? Si quieren aquí puede pasar el paréntesis, o puede acabar el paréntesis, pero no es absolutamente convergente, ¿no? Pero no es absolutamente convergente. ¿Por qué? Pues porque la suma de los valores absolutos de menos 1, vamos a poner así, de menos 1 a la n entre entre n, ¿no? Que es la que queremos, desde n igual a 1 hasta infinito, es igual a la suma de 1 entre n, desde n igual a 1 hasta infinito. Ya habíamos visto que esta serie no converge porque tiene el comportamiento parecido a la sucesión de números naturales, a la sucesión n, ¿no? Y eso se va a infinito. Entonces, acuérdense, si una serie es absolutamente convergente,
o sea que convergen en valores absolutos, entonces la serie solita debe ser convergente, ¿no? Y al revés no, si una serie es convergente no tiene por qué ser absolutamente convergente. Bueno, y hay más tipos de convergencia de series que no vamos a ver. Hay otras que se llaman la convergencia, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Una que puedes permutar los coeficientes de abajo. Incondicional. Una serie convergen condicionalmente si cierta cosa, pero ya no lo vamos a ver. Eso es a lo mejor de otro curso, como más específico de series. Bueno, entonces este resultado se dan cuenta, pues salió gracias a que R es completo. Entonces empiezan a ver cosas como que de utilidad. Más bien el teorema de que R es completo empieza a ser de mucha utilidad. Bueno, vamos a repasar un poco de funciones continuas, funciones crecientes, porque pues las funciones continuas las vamos a ver como un espacio. Entonces nada más aquí en repaso le pongo la definición. Y pues vemos algunos hechos. Entonces recuerden la definición, ¿no? Sea F de un subconjunto de R en R, ¿no? Una función. Entonces, ¿qué quiere decir que sea continua? ¿No? Pues primero debe ser puntual, ¿no? La continuidad es una propiedad puntual. Decimos que F es continua en un número A en R si para toda epsilon, la cancioncita, ¿no? Existe un delta mayor que 0, tal que si el valor absoluto de x menos a es menor que delta y x aquí no necesitan pedir en a, entonces esto implica que el f de x menos f de a tiene que ser menor que epsilon, ¿no? O sea, lo que nos enseñan siempre de la continuidad, ¿no? Para todo epsilon existe una delta, tal que todas esas cosas, ¿no? Y decimos que f es continua en a, si f es continua en todos los puntos en a. Decimos, además, que f es continua en a, si, perdón, en el conjunto A, si f es continua en todos los puntos, o los elementos, si quieren, los puntos de A. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que quiere decir que una función es continua. Y de hecho, ustedes prueban proposiciones equivalentes, ¿no? Y aquí, pues bueno, ya no dibujamos qué es lo que quiere decir, porque yo supongo que todos conocen las funciones continuas, ¿no? Entonces es que para todo epsilon, ¿no? Si aquí está f de a, entonces quiere decir que para todo epsilon alrededor de ¿no? Hay una delta, ¿no? Tal que los puntos que tengan acá bajo la función, pues van a caer, digamos, acá, ¿no? Entonces ahí pues, se ve que sí, esa función sí cumple eso, ¿no? Es una, pues una definición que acostumbramos a ver, ¿no? Entonces, valdría la pena ver cómo fue que se llegó a esa definición de función continua, ¿no? Porque pues es algo que no ha existido siempre, ¿no? La idea de función continua, pues antes nos decían que es una función que pueden dibujar en el papel sin despegar el lápiz del papel, ¿no? Algo así. Y esta es la definición formal. Bueno, entonces, pues la proposición que más conocen de estas funciones continuas es la que siempre usan, ¿no? Proposición. Si ustedes tienen f de a en r, pero aquí no le puse, ¿eh? Aquí, pónganle aquí como algo intermedio, o sea, a subconjunto de r y ahora sí, f, una función de a en r, ¿no? Entonces otra vez aquí, si a es un subconjunto de r y f es una función de a en r, entonces pues la proposición más usada de funciones continuas es la siguiente. Entonces son equivalentes
las siguientes condiciones. Son equivalentes 1, f es continua, ¿no? ¿No? 2, para toda sucesión que converge un punto en A, si xn es una sucesión en A, es tal que el límite de xn es igual a un punto x en A, ¿sí? Entonces los límites se conservan, ¿no? Entonces el límite de f de xn, cuando n tiende a infinito, si quieren póngaselo aquí también, es igual a f de a. Esta es la definición, esta es una proposición muy útil de que una función sea continua, ¿no? Y hay muchos ejemplos, ¿no? Ese es como todo el curso que ustedes vieron de cálculo. Aquí lo que vamos a hacer nosotros más adelante es meter a todo las funciones continuas, digamos, en un intervalo, en un espacio, ¿no? Aquí van a ir todas las funciones de un intervalo AB en R, tal que f es continua. Y este va a ser nuestro primer espacio, o va a ser uno de los espacios de dimensión infinita que le interesa al análisis. Estudiar su estructura topológica de este espacio. Por ejemplo, aquí, cuando este espacio, bajo qué distancia o métrica este espacio satisface la propiedad de los números reales, que toda sucesión de Cauchy es convergente. Y entonces empiezan a presentar cosas distintas, porque acá hay muchas maneras de decir que una sucesión de funciones converge. Es como los temas que vamos para allá. Aquí hay muchas cosas que decir y para allá vamos, ¿no? Entonces ahorita nada más apunté la definición. Y mañana vemos otra equivalencia de función continua con límite por la derecha y límite por la izquierda. Y vemos qué pasa con las funciones monótonas con el límite por la izquierda y por la derecha, que luego vamos a utilizar un teorema con esa propiedad de funciones monótonas. Bueno, entonces aquí le dejamos y nos vemos en el siguiente video. Bye.